Bueno, ¿qué decirles hoy? Silencio, haciendo silencio. Eso me hace acordar de una conferencia una vez del autor de La Nueva Tierra, del autor del Poder de la Hora. Y una conferencia donde toda la gente se sentó y él estuvo en un estado de mucho silencio, casi no hablaba. Dijo buenas tardes y respiró como 5, 10, 20 veces. Y en ese respirar fueron pasando cosas. Y sin duda que en ese silencio y esa respiración y lo que le iba pasando a él, mientras iba procesando en ese silencio determinadas cosas, sin duda que ahí estaba habiendo información, que se estaba eh, propagando de forma invisible en ese respirar tranquilo. Dice, ustedes deben de estar esperando que yo venga a dar una conferencia muy prolija, al modo del conferencista, y que les dé elaboradas una cantidad de ideas. Pero hoy les voy a decir que el ser es más bien silencioso, que el contacto profundo y real con el ser se hace cuando la mente se apaga, cuando la mente se silencia. La mente estratega, de verdad, es muy hábil. Y la mente estratega, ese tercer plano, se puede fugar por 20.000 tangentes diferentes. Y puede crear 20.000, 30.000, 1.000.000 de hipótesis diferentes. Porque la mente estratega o está alineada en una sola línea y va ahí, o se dispara en una infinidad de direcciones. Pero lo que le falta a la mente estratega es la capacidad de silenciarse. Y como en todo, tienen que haber dos tiempos, ¿no? Y como en todo, como en la respiración, como en el latido del corazón, como en la misma tierra, tienen que haber dos tiempos, si no cuatro. Básico dos tiempos, si no cuatro, ¿no? Dos tiempos sería la noche y el día. Cuatro tiempos sería la plena noche, el amanecer, el pleno día y el atardecer. Lo mismo parecería con la respiración. Hay dos tiempos muy marcados y otros dos tiempos, ¿no? Sería. Bueno, yo mucho de música no entiendo, ¿no? Porque ahí sería dos tiempos, uno fuerte y uno chico. Sería uno fuerte, uno chico y otro un poquito más. Mucho de ritmo de tambor no entiendo. Estoy intentando ver si comienzo a hacer algo respecto al tambor. Para aprender los ritmos del tambor. Bueno, entonces hay un tiempo donde la mente estratega a lo mejor se dispara en muchas direcciones en la búsqueda de crear hipótesis o de lo que fuere. Y esa mente estratega que se dispara, de alguna forma, en ese dispararse, mueve cosas, ¿no?
y actúa como desarmando creencias, ¿no? Interpelando y desarmando creencias. Pero luego que esa mente estratégica se dispara en muchas direcciones, desarmando creencias, ¿no? Bueno, viene el otro momento, que es de silenciar la mente, ¿no? Y esperar la respuesta, esperar la conclusión, esperar la respuesta y la conclusión en ese silencio. Entonces, también en esto son dos tiempos. El momento de la mente estratégica disparándose en muchas direcciones y creando muchas hipótesis, y después el otro movimiento de concentración, de recogerse. El momento de recogerse en el silencio profundo de uno mismo. Y eso no es fácil, porque no se nos ha enseñado, porque en la escuela, apúrense, 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 que si no nos da el tiempo para hacer todas las tareas. Con eso me crié yo. Y después apúrense durante todo el tiempo de estudio, y después en la fábrica. Hay que producir, y para producir hay que apurarse para producir mucho en el mundo concreto. Y esa producción será producción de conocimientos o producción de conocimientos o producción de cosas concretas, de objetos. Pero el mundo productivo exige producir. Y esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es largar hipótesis que interpelan esa realidad. Pero de alguna forma hay un cuento de Hoyo muy lindo, ¿no? De esta historia, de las hipótesis que interpelan a la realidad y que hacen muchas preguntas. El cuento que es un cuento sufí, pero que Hoyo lo toma. Dice que de pronto va un alumno a hacerle muchas preguntas a un maestro. Y que entonces el maestro lo invita con té y prepara té. Y entonces, mientras tanto, el supuesto aprendiz le hace preguntas y preguntas y preguntas. En ese tiempo que le hace tantas preguntas, el maestro viene y le va a servir el té, y le sirve el té, y la taza se llena y cae para el platillo, y el platillo se llena y cae para la mesa, y de la mesa cae para el piso. Y entonces el alumno dice: ¿pero qué le está pasando, maestro? Mire que está derramando todo. Esto es lo que te pasa a vos con tu mente. Son tanta la cantidad de preguntas, son tanta la cantidad de hipótesis, son tantas las interpelaciones permanentes que le haces a la realidad, que no te da el tiempo para recibir respuestas. Entonces ahí uno tiene que ver qué es qué es lo que de verdad te está faltando. Te está faltando el aquietar la mente. Entonces, para aquietar la mente hay determinados instrumentos. Para aquietar la mente, para silenciar la mente y hacer espacio para que llegue la respuesta. Y para que llegue la respuesta que no sea un invento, sino que llegue la respuesta más profunda y genuina, porque la mente estratégica puede inventarse respuestas que no son las respuestas genuinas. Entonces, ¿qué es lo que se está necesitando? ¿Acelerar tu mente o aquietar tu mente? Si de alguna forma, por ejemplo, una persona que está en un estado quizás un poco depresivo o tiene elementos depresivos y su mente está lenta, lenta, lenta. No todos los depresivos tienen la mente lenta. Hay depresivos que les cuesta moverse en lo concreto, en el hacer.
pero que no les cuesta pensar. Hablo del depresivo que tiene pensamiento lento, ¿no? Y que a veces puede hacer en el mundo, pero su pensamiento es muy básico y muy lento. A esa persona, ¿no? que tiene como la mente enlentecida, le van a servir determinadas cosas, determinados instrumentos, determinadas herramientas, determinada medicina, y no otras. Y a una persona, en cambio, que tiene la mente acelerada y que está interpelando a la realidad así, como ese maestro que le echaba tanto té, tanto té, tanto té a la taza, que la taza se desbordaba y que aquello era... no había espacio para que entrara una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Acelerar tu mente o aquietar tu mente para conectar desde el silencio con la respuesta? Con la respuesta, una respuesta que de alguna forma baja con contundencia. Una respuesta que baja con contundencia. Porque las millones de respuestas que vienen una y otra y otra y otra y otra son rebotes de la mente que interpela, de la mente estratégica que interpela, que no es lo mismo. Entonces una de las cosas más importantes es poder saber qué estoy necesitando. Estoy necesitando acelerar mi mente estratégica porque mi mente estratégica va a interpelar las creencias que de alguna forma me hacen ver. Es como, la mente estratégica es como un gran destornillador que empieza a desarmar un constructo. Pero vos necesitas, cuando desarmás algo, necesitas darte, es como un tiempo, como decíamos, 2 tiempos, ¿no? Desarmo lo que no es y hago silencio para recibir la respuesta respecto a lo que es. Y ahí viene esta parte de hacer silencio. Y entonces tenemos que ver, cada uno se tiene que ir conociendo, ¿qué le acelera la mente? Porque si no, volvemos a esto, de apagar el fuego con nafta, que yo siempre hablo. Bueno, el fuego está ardiendo, ardiendo, ardiendo. Y arde, y arde, y chisporrotea y larga, interpelaciones para acá, para allá, para acá, para allá, chu, 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 chu. Y yo lo quiero apagar con nafta, o sea, voy a acelerar más el fuego. No habrá un tiempo en que ese fuego tendrá que aquietarse un poco, y uno tenga que, ¿no? Darle menos viento, ¿no? ¿No? Aquietar un poquito ese fuego para que ese fuego se vuelva un poco más manso, se vuelva como esa brasita, ¿no? Esa brasita que juega de otra manera, y ahí en esa brasita y en ese fuego más aquietado empiece a bajar la respuesta. O empiece a aflorar la respuesta, depende de la referencia espacial que tengamos. En realidad la respuesta supuestamente baja y de ahí aflora. ¿Y de dónde baja? Yo qué sé. Decimos baja porque, bueno, porque nos hemos acostumbrado a una referencia espacial. Pero en realidad es que está en un punto de nada, está en un punto de nada, y en ese punto de nada la respuesta a ese punto de nada empieza como un pimpollo a abrirse y se muestra. Entonces, la respuesta genuina solo es posible cuando uno aquieta la mente y hace silencio. Y uno tiene que saber qué elementos le producen a uno aceleramiento mental. ¿Qué es lo que a uno lo acelera, le acelera la mente? Y qué es lo que a uno le aquieta la mente. Y hay medicinas para una cosa, medicinas para otra. Medicinas del alma, ¿no? Y en eso hay que tener
Eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener claras como para poder ver cómo nos manejamos, ¿no? Yo hoy escribía, ¿no? El acelerado, el acelerado, ¿no? Y que además de estar acelerado, busca acelerarse más. Le falta encontrar respuestas que de verdad enraicen. Encuentra como fragmentos de respuestas por acá o por allá, pero respuestas que de verdad enraicen les cuesta mucho. Nos cuesta porque a mí también. Porque para poder silenciar la mente, a mí también me cuesta. No es lo que nos enseñamos, no es lo que nos enseñaron. Ahora está habiendo meditación, está habiendo yoga, están habiendo otro tipo de elementos en la educación que pueden agregar ese otro aspecto tan importante, ¿no? Bueno, en esto es importante tener en cuenta, ¿no? El temerario está acelerado. El temerario está acelerado. Tiene como una obsesión de que se hace más preguntas y quiere más respuestas, pero que no encuentra la respuesta. Una respuesta que unifique. Al fragmentarse, se dispara en miles de interpretaciones, en miles de preguntas, y de alguna forma, como no hace silencio, trae miles de fragmentos de respuestas que después no sabe cómo unificar, porque la verdadera unificación solo es posible en la quietud. En esa quietud, en ese aquietamiento de la mente. Michael Bolsal decía que existe una quietud más allá de la quietud. Una quietud más allá. Esa frase para mí fue muy fuerte y sin embargo cuando yo lo conocí a él, yo tengo que ser sincera, yo no encontré en lo que él decía o en lo que él hacía, yo encontré muchas contradicciones entre lo que él decía y lo que él hacía. Yo no encontré la coherencia en esa historia de buscar una quietud más allá de la quietud, que suponía un estado de neutralidad, y yo en ningún momento lo vi neutral. Yo lo vi estando permanentemente, era como que tenía un discurso, pero después en la práctica y en el ir y venir, ese discurso se le caía. Como creo que nos pasa a casi todos, ¿no? Como se nos cae, ¿no? Porque una cosa es tenerlo claro en un plano abstracto y haberse dado cuenta que por ahí no es, que de verdad la historia va por otro lado, ¿no? Y después los circuitos viejos toman el comando, porque estos circuitos nuevos, estos circuitos lógicos nuevos, les cuesta mucho. En todo eso decirles que en la medida en que uno va yendo más hacia adentro y en ese ir hacia adentro, porque ir hacia adentro no es dispararse en 20.000 preguntas. Ir hacia adentro es ir en un recogimiento silencioso, en la espera paciente de la respuesta. Y de una respuesta que es totalizadora y totalizante. Si no, uno encuentra fragmentos de respuesta. El tema es que esa respuesta totalizadora y totalizante no es fácil conceptualizarla. Sin embargo, impregna a lo que uno pueda intentar poner en concepto. Le da impregna a cualquier cosa que uno pueda conceptualizar. Esa respuesta es una respuesta
de la conciencia, ¿no? Y una conciencia totalizadora. Y esa respuesta luego puede imprimirle algo, le puede imprimir un, un sentido diferente. Por eso es que uno puede decir un montón de palabras y sin embargo las mismas palabras dichas por distintas personas o por una distinta persona o por una misma persona en distintos momentos, como significado las palabras pueden tener el mismo significado, pero como sentido, el sentido es diferente. Y esto no es repetir. Si andamos leyendo libros y repitiendo cosas que leemos en libros, lo que no pasamos por el cuerpo, y pasar por el cuerpo no quiere decir tener una hipersensibilidad y estar absoluta hipersensibilidad de las cosas que me está diciendo en el cuerpo y simultáneamente tengo la rodilla que me está diciendo y tengo el ojo que me está diciendo. No. Hay algo. El cuerpo como integrado, como unificado. ¿No? Una sensación, la sensación de corporeidad. La sensación de este cuerpo es mío, es un cuerpo que yo habito, que me pertenece y que también yo soy mi cuerpo y que lo vivencio como una totalidad integrada. Y luego que vivencio ese cuerpo como una totalidad integrada, puedo ver lo que me está pasando en el dedo meñique, que lo que me está pasando en el ojo o lo que me está pasando, no sé, en la garganta. Porque percibir lo que me está pasando en determinados lugares del cuerpo, si yo no tengo una estructura, una vivencia de cuerpo integrada, de mi cuerpo vivenciado como un todo integrado, bueno, nos puede llegar a fragmentar más, igual que decíamos cuando disparamos muchas interpelaciones, muchas preguntas a la realidad, y nos vienen respuestas parciales. Nos salen interpretaciones parciales nos retornan y nos retornan respuestas parciales. Y no tenemos un dispositivo integrador. No tenemos un dispositivo integrador. Y ese dispositivo integrador es un estado de conciencia que no se puede conceptualizar. Y sin embargo le imprime un sentido diferente a cualquier concepto. Por ejemplo, una palabra que yo pueda haber dicho, una frase que yo pueda haber dicho hace 10 días, y bueno, y de 10 días hasta acá algo se transforma en mí. Yo voy a decir las mismas palabras y van a tener el mismo significado, pero van a tener un sentido diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos libros de quien sea. Cuando escuchamos videos, en los videos está la palabra que de alguna forma en timbre de voz y un montón de cosas puede transmitir otras cosas. Pero de todas formas el video es el mismo, ¿no? Y podré captar algo más de lo que ahí está presente o lo que ahí estuvo presente, pero no habla de lo que a la persona le pasó desde que grabó el video hasta que hasta el momento presente, cuando yo lo miro. A mí me pasa que yo escribo un libro, o yo puedo leer el libro, y lo que yo leo en ese libro, que es mi propio libro escrito por mí, las mismas palabras en aquel momento quisieron decir algunas cosas. Las mismas palabras en aquel momento quisieron decir algunas cosas. Hoy yo los leo y tengo la plena seguridad de que esas mismas palabras para mí, cuando me resuenan, tienen un sentido diferente de cuando las escribí. Totalmente diferente. También me pasó, que ya lo he dicho, que montones de gente leyó cosas en ese libro que yo nunca escribí. Por lo tanto, la gente que haya leído ese libro, leyó el libro mío o leyó el libro que se inventó a través del libro que yo escribí.
qué es lo que la persona entendió en ese libro, porque a lo mejor lo que la persona leyó a partir de la forma en que ella decodificó lo que yo puse ahí es totalmente diferente. Entonces, en estos días yo ando en esa historia, ¿no? Que no es simplemente decir ser consciente de que a mí me habita un temerario y un temeroso. Y ya lo entendí con la mente y ya está. No, es poder percibir cuando me está operando el temerario y cuando me está operando el temeroso y cómo momento a momento voy viendo cuando me opera el temerario, cuando me opera el temeroso y cómo ahí, observando lo que pasa entre ellos y cómo dialoga el temerario y el temeroso dentro de mí, me voy volviendo cauteloso. Me voy volviendo cauteloso. Entonces, nosotros vivimos en una cultura de que lo rápido es mejor, por lo tanto era fabulosa la liebre que llegaba primero. Y hoy estamos viendo que la liebre podía llegar primero y si no llegó primero es porque se confió demasiado. Pero en realidad la historia es la siguiente. La tortuga lenta, procesa más profundo, percibe más. La tortuga lenta percibe más en detalle y procesa más profundo. Eso de alguna forma es lo que plantea Milan Kundera en La levedad del ser. Esa lentitud del alma, ¿no? Esa lentitud del alma, que no es enlentecimiento, que de alguna forma es una lentitud que tiene que ver con este paso profundo, lento, de permitir que las cosas se asienten profundo dentro de uno, sintiendo la capacidad de integrarse y de cómo las cosas se van integrando en uno, y esa sensación de unificación, de integración que se pueda producir en uno. Bueno, en todo esto yo he visto, estoy viendo en este momento, ¿no? Que estamos viviendo tiempos muy especiales. Estamos viviendo tiempos muy especiales porque hay una antena nuestra que capta muchísima información y en ese sentido estamos viviendo tiempos de una vulnerabilidad enorme y en esa vulnerabilidad enorme en que estamos, eh, el afuera nos toca en muchísimos lugares y emerge del inconsciente mucha catarata de cosa reprimida. Y toda esa catarata de cosa reprimida que aparece hay que darse tiempo como para sentarla. Y uno tiene que quedarse con ese tiempo para sentar cosas. Y es importante cuidarse. O sea, no destapar más material hasta que uno no procesó determinado material. Y esto es bien importante. Es como también esos dos tiempos, ¿no? También en esto. Hasta que no termino de digerir el almuerzo, ¿no? Y sobre todo si el almuerzo fue contundente. Supongamos que almorcé a la 1 de la tarde o a las 2, yo soy de almorzar tarde, y almorcé un almuerzo contundente. A las, a las 4, a las 2 horas no me puedo estar haciendo una merienda contundente, ¿no? Hay gente que a lo mejor esto lo maneja en la alimentación concreta, pero en los procesos psíquicos no lo maneja. ¿No? Entonces, abre un paquete, y antes de haber
asentado, integrado y comprendido todo eso que abrió, ya está abriendo otro paquete y otro y otro y otro y otro. Eso pasa cuando toda medicina tiene que ser, toda medicina para el alma tiene que ser observada por un observador externo, porque nosotros caemos en procesos de autoengaño permanente. Tiene que haber un otro externo que esté observando cuando estamos tomando determinado tipo de medicinas, ¿no? O ya sea que sean sustancias que tomemos o encontrar un libro con ejercicios de bioenergética y ponernos a hacer los ejercicios bioenergéticos, por ejemplo. No. Nosotros necesitamos saber, estar en manos y tener alguien que de alguna forma pueda mirar desde afuera y que entienda sobre eso. Si estamos hablando de bioenergética, tenemos que tener una persona que se esté dando cuenta de cómo estamos usando determinados ejercicios de bioenergética y si esos ejercicios de bioenergética nos están permitiendo este ritmo, abrir y asentar, abrir cosas y asentarlas. Lo mismo con el tipo de medicina. Yo hay medicinas en las cuales tengo bastante confianza, no medicinas para el alma en las cuales tengo confianza, por ejemplo, como las esencias florales. De alguna forma también hoy me animo a manejar las esencias florales sola, con mucho tiempo de supervisión externa, ¿no? Porque las medicinas florales también pueden disparar cantidad de cosas y es bien interesante tener una persona que me ayude a ver porque me estoy yendo en una dirección. Bueno, lo mismo, tengo confianza en este momento en la ayahuasca, ¿no? Tengo mucha confianza. La ayahuasca es una medicina que puede manejar el ritmo de abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Es una medicina que puede integrar esos dos tiempos de abrir y cerrar. Y que de alguna forma, si estamos en un espacio donde de alguna forma un ayahuasquero tenga buena relación con la ayahuasca, también a través del tambor va a manejar. Y con el tambor va a manejar cuando es tiempo de abrir y volar y cuando es tiempo de empezar a cerrar y bajar. Y los ritmos del tambor ayudan mucho, porque hay ritmos del tambor que tienen que ver con el aire, y los ritmos del tambor que tienen que ver con el aire nos van a llevar hacia arriba, nos van a llevar a volar, y los ritmos que tienen que ver con la tierra nos van a ayudar a bajar. Entonces, son ceremonias que en general son manejadas por gente que ha aprendido a ver qué es lo que está pasando y han aprendido a manejarlos. Si bien ahora también hay una historia de que cualquiera consume ayahuasca y que... Hola. Y qué bueno, y que la ayahuasca está tomando la misma función que la marihuana. Y que es lamentable, ¿no? Porque hay mucha gente que habla de que la marihuana es medicina y la marihuana es medicina y la verdad es que para mí, lo sigo diciendo, para mí la marihuana puede ofrecer alguna ayuda usada mucha cautela en personas sobreacorazadas, que es decir, que tiene una membrana muy gruesa, en personas sobreacorazadas y sobreenraizadas. Les puede permitir aflojarse un poco, desacorazarse, volverse más porosos. Pero las personas que de alguna forma tienden a volarse con mucha facilidad y son subacorazadas, quiere decir que su membrana es finita, la marihuana los vuela, los desenraiza, les hace creer que se están sanando y no se están sanando un carajo. Y bueno, y
Y eso lo vemos muchísimos, que de alguna forma estamos viendo los efectos de la marihuana por acá, por allá, por allá. Y bueno, y el destrozo que están dejando con gente que está convencida de que la marihuana es medicina. Y bueno, y hay muchos que la marihuana fumada, como, ¿no? No estoy hablando de otros usos medicinales de la marihuana, como el aceite, como esto, como lo otro. Pero que también, ¿viste? Sí tiene alguna, pero hay otra cantidad de medicinas también, no solo la marihuana. Se ha generado como el gran mito de la marihuana salvadora del mundo, ¿no? Y bueno, yo sinceramente, y no soy la única, muchos que venimos observando lo que pasa con la marihuana, ¿no? Que a algunos les puede servir si están sobre enraizados, ¿no? Y, y sobre acorazados. Les puede servir, porque quizás pueden abrirse un poco más arriba y pueden volverse más porosos, ¿no? Pero las personas que tenemos dificultades de enraizamiento, y que somos subacorazadas, quiere decir que tenemos una membrana como la piel y cualquier cosa, y somos como Bob Esponja, justamente no es lo más aconsejado. Al contrario, se vuelve muy, pero muy riesgoso. Pero bueno, cada uno sin duda que vino acá, a este plano, a vivir determinadas experiencias y desde algún lugar las está eligiendo. Y bueno, y es la elección que cada uno está eligiendo. Ahora sí, ahora cada uno de nosotros puede mandar pistas, ¿no? Puede mandar pistas por acá o por allá y decir, mirá, me parece que, bueno, tanto con la marihuana como con mucha gente que compra libros y empieza a hacer ejercicios de bioenergética y libros de esto y lo otro y ejercicios de acá, de tanta cantidad de libros que hay ahora de autoayuda, donde te dicen los pasos, las cosas que tenés que hacer, sin tener alguien que te esté observando, que ya haya pasado por ahí o por un lugar similar y que pueda ver y pueda estar viendo clarito que estás tan ciego y que estás yendo hacia un abismo. Entonces, el dilema es este. Si vos ves que una persona está yendo hacia un abismo, la ves que está yendo hacia un abismo, y que en ese irse hacia un abismo, hacia el abismo, va eligiendo todo lo que en su fantasía cree que encontró un camino directo a la iluminación y en realidad, en vez de haber un camino directo a la iluminación ahí enfrente, lo que hay es un pozo oscuro, un abismo. Y bueno, uno le podrá decir 2 o 3 veces a la persona. Le podrá advertir, mira esto, mira lo otro, mira esto, lo otro. Es un poco de también es un poco de quizás la desconfianza, el no poder confiar en que alguien te pueda mirar desde afuera y te pueda estar mirando y diciendo, mirá que estás en un autoengaño total, ¿no? Que a mí me parece que estás en un engaño total y la persona sigue en el autoengaño. Y no tener confianza en que otro te esté mostrando que te está yendo para el carajo, realmente que te puedes estar yendo para el carajo, y que bueno, y que está, y que es tu decisión. ¿Qué es tu decisión? Te estás yendo para ahí y estás eligiendo eso. Y está. Entonces ahí es donde yo llego a un punto en que de verdad siento que mi personalidad ante la personalidad del otro, mi personalidad ante la personalidad del otro, somos dos personalidades. Pero atrás del otro está su alma transpersonal. Lo que Alejandra Casado le llama el viajero.
El viajero, hay un poema muy lindo de Alejandra Casado que quizás después lo coloco en los comentarios. Pero hay un poema de Alejandra Casado muy lindo que habla del viajero, que vendría a ser el alma que encarna sucesivamente en una historia, en otra historia, en otra historia, que antes se llamaba vidas pasadas, ahora ya sabemos que el tiempo no es lineal, que quizás es la misma alma que está funcionando en distintos yoes, en distintos planos. Y cómo hay que estar centrado ante eso, ¿no? Cómo hay que estar muy centrado, cómo tiene que estar muy claro el eje, muy clara la raíz. Y si uno logra poder estar entero en el eje y en la raíz con uno mismo, va a poder procesar las cosas, va a poder procesar las sacudidas de la existencia de una forma diferente. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que antes habían determinadas cosas que me sacudían y podía seguir viviendo y funcionando en el mundo y podía ir llegando a trabajar, porque de alguna forma había una parte mía que se manejaba políticamente correcta y pude llegar a sostener trabajo y pude hacer situaciones de estudio y todo lo demás, aunque era medio la rara, pero haciendo la rara y todo yo pude sostener situaciones de estudio y pude, bueno, tengo 2 títulos, este, y ahí fue una cosa, fue todo un trabajo, ¿no? De la historia del texto y el contexto. Porque acá también está lo mismo. Si escucho mucho el texto y no tengo percepción del contexto, me voy para el carajo. Y si estoy muy pendiente del contexto y dejo de escuchar el texto, también me voy para el carajo. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre texto y contexto? Texto y contexto. Y cómo tengo que ir adecuando el texto con el contexto, ¿no? Porque ya sabemos que determinadas cosas pueden asustar mucho a los otros, porque lo nuevo asusta. Entonces, si yo no tengo claro el contexto y lo que ese contexto puede llegar a procesar del texto raro o diferente, porque de alguna forma yo tengo un texto que va a funcionar como un elemento disruptivo en el contexto, y yo tengo un texto que va a funcionar como elemento disruptivo en el contexto me va a patear, me va a echar, me va a patear. El contexto no me ve, no me entiende, yo vengo a ser como una suerte de el que siempre está pateando el tablero y otra vez, y el contexto tiene una capacidad de permitir que le pateen el tablero. ¿Tá? Y el tema es cuánto yo soy capaz de ver cuando me patean el tablero a mí. Entonces hay un momento en que uno también tiene de alguna forma la posibilidad de ver, ¿no? De ver cuánto es capaz, porque por ejemplo yo tengo claro que si una persona elige mover determinada cantidad de cosas, porque para esa persona de alguna forma y además se siente energéticamente, mover, y en ese mover, me mueve a mí, yo voy a un momento, le voy a poner un alto. Yo tengo que asentar lo que se me va moviendo a mí por mí misma. Y también tengo que asentar lo que la otra persona, que es una máquina acelerada de mover cosas, y que lo que me mueve la otra persona cuando es una máquina acelerada de mover cosas. Y le voy a decir, basta, basta.
Basta, porque a mí se me mueven infinidad de cosas y apenas voy asentando lo que a mí se me va moviendo, para que tú, que vivís en un estado de aceleramiento permanente, moviendo, 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 todo eso me impregne y me mueva mucho más, además de lo que yo ya estoy moviendo, y sin duda no me da. Somos humanos mortales y tenemos una capacidad para procesar. Y para procesar, cuando queremos procesar, integrando de manera profunda, en esos procesos lentos que son profundos, que de alguna forma no tienen que ver con el significado, por lo tanto, son procesos que no, son procesos que de alguna forma no pueden traducirse en discurso, en palabra. Son, como diría Lacan, inconceptualizables. Eso que se asienta, que se integra y que se integra dentro de uno, que se asienta, que se integra de forma profunda en uno. Es un estado de conciencia que no se puede poner en palabras, que cuando mucho se podrá traducir en alguna metáfora, y la metáfora inclusive se queda muy corta. Pero para eso hay que aprender a ver cómo me aquieto y a ver qué cosas me ayudan a aquietarme. Aquietarme. Y en ese aquietarme, permitir que mis pedazos, que mis fragmentos se integren, se unifiquen. Permitir la reunificación interior. Y entonces, sin duda, nos fragmentamos, pero o se hace visible nuestra fragmentación y nos integramos. Se hace visible nuestra integración y nos integramos. Y para integrarse se necesita aquietar la mente. ¿Qué pasa cuando una persona se acelera y vive permanentemente en estado acelerado? Y de alguna forma no hay quien la pueda escuchar porque nadie le puede seguir el ritmo. Nadie le puede seguir el ritmo porque se, se, des, se, de, se, se dispara una velocidad desenraizada que uno no la puede seguir. Uno no la puede seguir porque uno se pierde detrás de eso, porque falta el siguiente movimiento. ¿No? Hay un movimiento que falta. Y si de alguna forma la persona además elige medicinas, instrumentos, herramientas que la aceleran más, bueno, está tomando la elección de vivir en ese estado de aceleramiento permanente y constante. Pero es su elección. Y yo no quiero que me arrastre. Yo no quiero que me arrastren para eso. Entonces yo voy a poner un basta. Yo voy a poner un basta porque yo necesito mi tiempo y de alguna forma, por eso mismo, por la dificultad que yo tengo, ¿no? Que a mí muchas cosas, a mí tengo mucha facilidad por esto de tener, de la falta de membrana, de que se me dispare material inconsciente con mucha facilidad. Entonces yo prácticamente me fui preparando la vida entera como para poder eh, tener procesos de encuentro corto y retirada larga, encuentro corto y retirada larga. Y en esa retirada larga yo he aprendido a estar conmigo, a reencontrarme conmigo. ¿Tá? Entonces tengo un encuentro corto y una retirada larga. Y en la retirada larga proceso y asiento, proceso y asiento. Y la verdad, yo no me siento en condiciones de... No me siento en condiciones hoy en día de
estar en contacto con personas que de alguna forma viven esos estados de velocidad brutal y que para mí abren y abren y abren y abren. Y ese abrir no tiene que decir, no tiene ni siquiera que ver con lo que lo que se pone en el discurso. Tiene que ver con otras cosas que pasan en los intersticios del discurso, de personas que eligen abrir y abrir y abrir y abrir. Y a mí me cuesta asentar lo que a mí se me abre. Y encontrar mi propia estabilidad asentando a lo que a mí se me abre. Para poder estar sosteniendo personas que también se le abren cosas y que además usa técnicas o usa medicina que les abren y les abren y les abren. Bueno, si la persona elige abrir tanto, tendrá que saber cómo lo asienta, cómo logra su estabilidad y cómo lo asienta. Porque si no, esto es como aquel que se larga, esto es como aquel que se larga a salvar a alguien que se está ahogando y terminan los dos ahogados. Entonces, para mí, yo cada vez estoy teniendo esto más claro. Y ven, ¿y cómo es la historia? Y dejás a la persona y la soltás, es una persona querida que querés mucho. Y bueno, ¿y cómo es? La dejás que se ahogue. La dejás que se pierda en ese aceleramiento brutal. Si vos sabés que ese aceleramiento brutal, cuando a vos te cuesta asentar lo tuyo, cuando te cuesta cantidad asentar lo tuyo, ¡ah! Y necesitas todo un tiempo para asentar lo tuyo, podés estar sosteniendo y transmitirle estabilidad a alguien que elige abrir y abrir y abrir más y más, y vos tener que estar haciendo de contrapeso para darle estabilidad a alguien que no la quiere. Entonces ahí es donde de verdad yo siento que es necesario soltar. Y una persona una vez me dijo, pero eso es casi criminal, porque estás dejando que la persona está eligiendo ahogarse. La persona está eligiendo ahogarse, la persona está eligiendo abrir y abrir más y perderse en ese abrir y abrir y abrir. La persona lo está eligiendo. No la persona, lo está eligiendo su alma transpersonal. Lo está eligiendo el viajero, como diría Alejandra Casado. Entonces yo ante lo que el viajero de esa persona, lo que el viajero de esa persona está eligiendo por ella, yo el diálogo de esa persona no es conmigo. El diálogo de esa persona es con su alma transpersonal, con su viajero. Y entonces ahí viene la historia de soltar y soltar, porque sin duda hay gente que vino a vivir experiencias, y en las experiencias que vino a vivir, vino a transitar determinadas experiencias, como yo les contaba, esto que me pasó en esa experiencia Reiki, donde de verdad era atravesada por una flecha, una flecha, una lanza, era algo duro lo que yo viví, que me llegaba de atrás, me atravesaba por acá, la veía aparecer y me salían las bocanadas de sangre y miraba a mi guía y mi guía me sostenía con una mirada muy tranquila, pero me dejaba transitar eso y me dejaba morir. Y en ese dejarme transitar eso y dejarme morir así, me dejó vivir toda la experiencia, en todo, en todo, en todo. Me dejó vivir toda la experiencia. Y a partir de ahí, ver qué fue
¿O para qué yo elegí morir de esa forma? ¿No? ¿Cómo fue que desde mi ingenuidad me di vuelta, desde mi ingenuidad me di vuelta y viví esta experiencia de traición, ¿no? Atacada por la espalda. Y todo lo que ahí tenía que ver, que no es ver toda la experiencia de lo que es haber sido ingenua, haberme dado cuenta, haberme dado vuelta y haber sido atacada por la espalda. Y vivir la experiencia hasta el último momento. Vivir, ser consciente. No simplemente ver lo fácil que es ver en las películas como los niños, que ven en las películas que parece que matarse y descuartizarse y que salten los pedazos de uno para acá y para allá, ¿no? Eso parece que se ha vuelto, mirado así como una película externa, se ha vuelto lo más aparentemente natural. Entonces, para ver lo que es esa experiencia cuando no es una película que está ahí, cuando de alguna forma es la película que vos estás viviendo y lo que significó el dolor terrible, y fue el dolor terrible de la traición, fue el dolor terrible de la traición y fue el dolor terrible del cuerpo, de la carne, del alma, todo junto. Y la verdad es que esa antenita no viva que estaba parada ahí, mi guía espiritual o lo que fuere, esa antenita de viva que lo único que hizo es sostenerme con la mirada para que yo pudiera ser consciente de todos los instantes de esa manera de morir, porque yo tenía que ser consciente de comprender toda esa escena, ¿no? Ser consciente de toda esa escena para poder madurar y poder encontrar de vuelta el equilibrio. Como siempre, encontrar ese equilibrio que viene de el diálogo entre las polaridades, ¿no? ¿Cómo no vivir paranoico, mirando siempre, ay, que me van a atacar y que me van a atacar por la espalda y que me van a atacar por la espalda? Y no vivir ingenuo, no, a mí nadie me va a atacar por la espalda. Ni tanto ni tampoco. Ni la paranoia de, ay, me van a atacar por la espalda, qué horrible, me van a atacar por la espalda, qué horrible. Ni la ingenuidad, no, a mí no me van a... Todo el mundo es bueno, todo el mundo es maravilloso, no me van a atacar por la espalda para nada. O todo el mundo es traidor y me van a atacar. No. ¿Cómo es estar con esa serenidad cautelosa, con una actitud de cuidarse, confiando en uno, atento, pero relajadamente atento, no obsesivamente atento, relajadamente atento? Entonces ahí es cuando de alguna forma, yo voy a hacer un dibujito que va a ser lo último que voy a hacer, porque ya el video se me fue muy largo. Acá tenemos ser, estar a través de la madre y andar a través del padre, ¿no? Y andar no quiere decir salir a recorrer espacio físico, grandes distancias en el mundo físico. Quiere decir moverse en el espacio y ser consciente de cada paso. Bueno, lo que les decía, el dibujito que les voy a hacer ahora va a ser este. A ver si lo ven. Yo y el otro. Mi personalidad y la personalidad del otro. Y de personalidad a personalidad interactuamos. Ahora,
Esta es mi alma transgeneracional. Cuando yo trabajo mi alma transgeneracional, yo puedo ver las indicaciones que hay entre mi alma transgeneracional y el alma transgeneracional del otro, ¿no? Y puedo resolver, en el video donde yo hago una resignificación del Tumi, está claro, yo puedo resolver elementos que hay entre mi sistema familiar y el sistema familiar del otro. Intricaciones y dificultades entre mi alma, mi campo transgeneracional y el campo transgeneracional del otro. Ahí puedo hacer un montón. Sea mi pareja, sea mi hijo, sea mi padre, sea quien fuere. Inclusive si es dentro de la misma familia. ¿Qué aspecto del alma transgeneracional trae y me pone enfrente? ¿Y qué aspecto del alma transgeneracional, que si son familiares sería la misma? ¿No? Pero acá está el alma, acá está la otra, acá está el alma transgeneracional, el transpersonal, esta alma transpersonal es la que eligió que esta persona naciera en este sistema familiar, con estas intrincaciones que tiene con y este campo con este campo. Digamos, sería Romeo y Julieta, el sistema familiar de Romeo y el sistema familiar de Julieta. Y entonces todo esto es un nivel de resolución. Esto tiene un nivel de resolución, ¿no? Entonces, en este nivel de resolución transgeneracional se puede de alguna forma resolver mucha cosa de lo que se da entre yo y tú. Porque lo que se da entre yo y tú a lo mejor tiene que ver con elementos de tu sistema familiar y en el mío, o si es el mismo sistema familiar, con quién estás en lealtad tú dentro del sistema familiar y con quién estoy en lealtad yo en el sistema familiar. Sean hermanos, sean padre e hijo, sean primos, lo que fuere. Pero después está esta. ¿Tá? El alma transpersonal. Esta tiene otro. Esta tiene otro papel en la historia. Esta es la que eligió que yo naciera dentro de este sistema y que naciera para mostrar enredos entre este sistema y este sistema, o entre esta parte del sistema y esta parte del sistema. Entonces, como decíamos, hay una parte que se puede resolver, una parte de lo interpersonal que se puede resolver acá, una parte de esto interpersonal que se puede resolver acá, en lo transgeneracional. Pero hay otra parte que está acá. ¿Qué es? Lo que esta alma, el alma transpersonal de y el alma transpersonal de eligieron transitar como experiencias. Y a partir de ahí, de lo que eligieron transitar como experiencias, bueno,